A ver, entonces lo que les decía, entonces vamos a ver la última parte que nos falta, que es justamente esto de escritura y lectura de archivos. Sí, la parte de escritura ya habíamos visto, ¿no es cierto? Un poquito en la anterior clase. Habíamos visto cómo se almacena un archivo, cómo se procesa un archivo y qué tipo de permisos tenemos dentro de un archivo. ¿Quién recuerda qué es un pad absoluto? ¿Qué era un pad absoluto? ¿Quién recuerda? Era, profe, la dirección exacta en donde está guardado ¿cómo es el archivo? Ya, pero referente a, a la computadora o a O algo... sea, A sí, ver, a la dígame. computadora. Sí, Ya. es ¿cómo es la dirección que está en la computadora y del disco duro y todo? Bastante bien. ¿Qué era un pad relativo? Vuelta a eso ya era como que un poco más general que se podía usar así también en cualquier computadora y demás. Más que algo general, es algo que está relacionado al proyecto, ¿sí? Eso no se me olviden nunca. Pad absoluto es aquel pad que está relacionado con nuestra computadora, es decir, yo, yo le tengo inscrito dentro de mi computadora y solo en mi computadora voy a poder hacer eso, ¿sí? Solo en mi computadora voy a poder hacer eso. Un pad relativo, en cambio, es aquel que va relacionado al proyecto, ¿sí? Es aquel que va relacionado al proyecto y que se puede distinguir dentro de más computadoras o se puede verificar dentro de más computadoras. Por ejemplo, hasta tercer cuarto semestre ustedes no van a sacar archivos ejecutables, ¿sí? Es decir, no van a crear programas ejecutables, siempre van a estar cargados dentro de sus computadoras. En el tercer o cuarto semestre ya van a poder hacer eso. Normalmente ustedes cuando programen, yo ya les había mencionado esto, ¿qué es mejor utilizar, el pad absoluto o el pad, no, no mejor utilizar, ¿qué es lo que se debería utilizar, el pad absoluto o el pad relativo? ¿Qué es lo que deberíamos utilizar? El relativo. El relativo. El relativo, ¿no es cierto? Eso por favor nunca, 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 nunca se olviden. Siempre que yo programe, debo utilizar un pad relativo. ¿Por qué? Porque el pad relativo va a estar vinculado a mi proyecto. Sí, va a estar vinculado a mi proyecto. Y este mismo pad puede ser utilizado dentro de otras computadoras. Igual, cuando ustedes ya comiencen a desarrollar en equipo, cuando ya tengan los proyectos grandes, que deben ser de 3 4 personas, ustedes van a crear lo que son repositorios. ¿Sí? Repositorios en donde, en lugar de estar programando solo en una computadora, puedan programar en las 4 computadoras a la vez. ¿Sí? Para agilizar la creación del proyecto. ¿Sí? En mis tiempos, de hecho, iba a sonar medio viejo, pero en mis tiempos los repositorios no eran tan conocidos aún. ¿Sí? Y más que no ser tan conocidos, tocaba pagar. Básicamente, sí, tocaba pagar. Entonces ahora con el GitHub, se me fue con los Dockers, ustedes pueden crear un montón de repositorios, es gratuito y ustedes pueden programar varias personas al mismo tiempo, lo cual es bastante bien, lo cual es bastante bueno, perdón, sí, lo cual es bastante bueno. En especial esta parte del GitHub, hay que aprender, ¿qué les puedo decir? 20 comandos, ¿sí? Pero si se aprenden bien los 20 comandos, es mucho, mucho más fácil, es mucho más productivo ir trabajando directamente es todo sobre el mismo proyecto. Sí, y al final simplemente unir y nada más. Por eso es importante que mantengan los estándares, por eso es importante que cuando trabajen en equipo todos sepan, coloquen variables con nombres significativos, lo que les había dicho al inicio, y manejen esta parte de los paths relativos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tipos de archivos nosotros conocemos o habíamos visto? ¿Qué tipos de archivos nomás les había mencionado la última vez? Archivos binarios. ¿Ya? ¿Qué significaban los archivos binarios? Archivos los cuales están representados por bits y representan cualquier tipo de procesamiento. ¿Ya? ¿Qué más?
Básicamente los que representan cualquier tipo de información, ¿no es cierto? ¿Qué otro archivo también teníamos? Los archivos de texto, ¿no es cierto? En el cual es un conjunto estructurado de caracteres, el cual me permitía resolver algo. Ahora, ¿qué propiedades nomás tenían los archivos? ¿Cuáles son las propiedades de los archivos? Son tres propiedades. ¿Cuáles son estas tres propiedades? Leer, escribir y ejecutar. Leer, escribir y ejecutar, ¿no es cierto? ¿Qué significaba leer? Que la información del archivo es utilizable. O sea, se puede Se usar. puede revisar más que nada. Sí se puede leer. ¿Qué es escribir? Que puede modificar el contenido del archivo. Se puede modificar el contenido del archivo. ¿Y ejecutar? Que se puede usar en un programa. Se puede usar en un programa, ¿no es cierto? No puedo yo correr las instrucciones dentro de este. Sí, como les dije, es un cambio van a ver en arquitectura de computadores. Ahora bien, vamos a hacer un recorderis de esto del escribir archivo y luego vamos a pasar el leer archivo, que es la última parte que nosotros vamos a revisar dentro de esta materia. Y con eso vamos a culminar el PEA. La verdad, antes del PEA sí logramos completar todo. Está bastante completo. Me alegra que hayan tenido los laboratorios, hayan tenido la oportunidad de tener más laboratorios. Pues yo creo que estamos bien. Y les va a servir más que nada. Y de paso, me falta todavía esto de leer y escribir archivo. Máximo hasta el lunes les voy a mandar un compilado de todos los programas realizados en C, ¿sí? Para que lo revisen, pero revisarán, no serán de, bueno, ya me mandó y ya no importa porque ya como ya pasé la materia, ahí queda. Revisarán, más que nada para que ustedes mismos puedan comparar. Y lo que les había dicho al principio del semestre, no es el lenguaje de programación, sino es la lógica de programación la que importa, ¿sí? Porque de ahí ustedes, donde vayan a trabajar, no es que van a decir, es que yo sé Java y solo sé Java y no necesito aprender nada más. O solo sé C, o solo sé C Sharp, o solo sé Python y no necesito nada más. Cuando recién comienzan a trabajar, lo que nos salga de trabajo y hay que aprender. Entonces no es la herramienta, no es que yo programo solo en Eclipse, o yo programo solo en NetBeans, o yo programo solo en Visual, o yo solo programo en Visual Code. No es tanto eso, sino es la lógica de la programación, ¿sí? Entonces eso les digo, me falta todavía traducir estos dos programas de leer y escribir en los archivos, y ya con eso les mandaré el compilado de todos los programas, ¿sí? Realizados en C, para que puedan ir comparando, puedan ir viendo las estructuras, para irles mandando semana a semana, sino que la verdad me cruzó todas las cosas, entonces no podía mandarles rápido, pero así es mi culpa. Pero les voy a mandar al final del semestre, ¿sí? En vacaciones se pegan unos 2 días, instalan aquí en el Eclipse mismo, pueden instalar el complemento del C y pueden ejecutarle directamente aquí mismo. Y van aprendiendo, ¿sí? Entonces van a ir conociendo más cosas y van a ir con ventaja al siguiente semestre donde van a tener que usar Java. Entonces ustedes ya van con ventaja, van a saber algo de C. Y más que nada, como les dije, me interesa que sepan la lógica. Ahora bien, terminado el corte comercial, vamos con esto nuevamente. Para escribir un fichero, ¿qué necesito? Para escribir dentro de un archivo, ¿qué es lo que ya necesitaba? ¿Qué 2 elementos necesitaba? ¿Qué elementos no necesitaba? En este caso yo voy a necesitar 2 elementos principales, el file writer y el print writer. ¿Quién se acuerda que era el file writer? ¿Se acuerdan de la analogía que yo les decía? ¿Cuál era la analogía que yo les decía?
Si hablamos de esto, ¿no es cierto? De la analogía con la maquinita de escribir, ¿o no? No me dirán que estoy loco. Si hablamos de esto, ¿verdad? Sí, profe, ¿no era como la hoja en blanco, algo así nos dijo? Exactamente. El file writer es como tener su hojita en blanco. Sí, es como dentro de una máquina de escribir colocar una hoja en blanco. En donde normalmente yo le voy a comenzar vacía, ¿no es cierto? ¿Y el print writer qué era? El print writer era como la cinta de la máquina de escribir, ¿no es cierto? El que me va a permitir escribir dentro de la hoja. El escáner, bueno, el escáner ya saben qué es. Simplemente es para tomar información de la consola. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo? Para yo poder crear un archivo, yo tengo que pasarle un path, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, yo tengo dos formas de pasarle el path. Esto quiero que se fijen, ¿sí? Este comentario, este de aquí. Por ejemplo, yo puedo definir el path de esta manera, como lo tengo aquí, o el path de la manera que está aquí abajo. ¿Cuál creen que es la diferencia entre este path y el path de aquí abajo? El de arriba sería el pad absoluto y el de abajo el relativo. Exactamente. Sí, el de aquí arriba va a ser mi path absoluto. Lo único que tienen que tomar en consideración es que, por ejemplo, aquí hay que usar el doble slash. Porque si le dejo con un slash, me asume que es como un comando, ¿sí? Entonces eso tomarán en cuenta. Si van a usar el path absoluto, lo único que tienen que hacer es el doble slash. ¿Cómo yo saco el path absoluto? Es bastante fácil. Por ejemplo, esto es de cualquier archivo, no es que solo esté aquí, ¿no es cierto? Es de cualquier archivo, por ejemplo, yo pongo clic derecho y voy al que dice propiedades. Me parece que no les di esto de la clase. Pero bueno, voy a propiedades. Me amanecí con ganas de no trabajar mi compu. Y está pensando que es la última clase del semestre. Como ya está la nueva, está celoso ahorita. Denle un segundito, por favor. Me voy a las propiedades y ahí puedo ver dónde está el path absoluto. ¿Se acuerdan que esto igual sí les di? Y sinceramente no quiero trabajar el día de hoy. ¿Se murió? Ya, entonces aquí tengo los dos elementos, ¿sí? Acuérdense, yo en este caso tengo path absoluto es aquel que viene con toda la dirección de memoria, que es la localización. Lo único que tienen que tomar aquí en cuenta es que yo voy a usar el doble slash. Si no uso el doble slash va a pensar que es un código. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el slash t o el slash n para las impresiones? Básicamente piensa aquí lo mismo. Entonces yo necesito usar el doble slash para ubicarlo, ¿sí? Mientras que el path relativo es el path de aquí, el que está asociado a mi proyecto. Normalmente el paquete no se le incluye, pero si desean pueden hacerlo, pero no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, aquí pongo archivos 2 y grupo 2, que sería, bueno, la carpeta de aquí abajo, ¿sí? Eso no se olviden, yo puedo utilizar cualquiera de los dos paths. Está como comentario el path absoluto, en cambio aquí está como el que estamos utilizando es el path relativo. Y así crearía mi fichero, o sea, crearía mi hojita en blanco. Es como pasarle la dirección de memoria, no la dirección de memoria, es como pasarle la ubicación de donde quiero que se me crea mi hojita en blanco. Una vez que ya tengo mi hojita en blanco, ¿qué voy a utilizar? El print writer con un nuevo print writer, ¿sí? New print writer. Esto de aquí se denomina constructor. No voy a entrar mucho en eso porque es algo que ustedes van a pasar un mes aprendiendo en programación con objetos. Un constructor básicamente es un molde. Sí, es un molde para poder crear. Pues básicamente aquí lo que estamos haciendo es decir, verá, yo quiero que me cree un print writer. Es bastante parecido a lo que hacíamos con el escáner. Como crear un objeto. Con este objeto yo puedo crear o llamar a los métodos que tienen este objeto. En este caso, ¿qué métodos tiene? Tiene el println y el append. ¿Quién se acuerda cuál era la diferencia entre el println y el append?
¿Quién se acuerda? De que el print del N se iba escribiendo línea por línea con espacios, vuelta al append seguía todo en una misma línea. Le va añadiendo, ¿no es cierto? Le va añadiendo el texto. Entonces, normalmente cuando ustedes necesiten títulos o encabezados, print LN. Cuando necesito ir concatenando textos con el append, ¿sí? Puedo concatenar textos, puedo concatenar caracteres, puedo concatenar valores enteros, puedo concatenar líneas en blanco. Si esto es importante, yo puedo concatenar líneas en blanco, es decir, darle un salto de línea. Y, por ejemplo, yo puedo aquí utilizar los for, ¿sí? Una estructura de datos recursiva, no estructura de datos, perdón, una estructura recursiva en donde yo puedo ir imprimiendo, ¿sí? Con el println puedo ir añadiendo. Este println o el append, como les digo, son métodos, ¿sí? Son métodos de este objeto printWrite, ¿sí? Son métodos. Y de ahí yo puedo utilizar el escáner, ¿sí? El escáner para pasarle variables, que también se puede tener. Puedo pasar variables dentro de un escáner y puedo ir utilizando. Acuérdense, lo más importante de esta parte de ficheros o de escribir es que yo tengo que poner esto de aquí. ¿Por qué les había dicho que es lo más importante de aquí? Si yo no le digo que la hojita se cierra ahí, ¿qué creen que pase? Si yo no le digo a la computadora tiene que cerrar ahí. Lo que pasa es que si yo no pongo este fichero .close, básicamente lo que está pensando la computadora está diciendo, entonces va a seguir escribiendo luego, entonces no puedo imprimir todo de uno, ¿sí? Si yo no le tengo esto, este fichero .close no les va a funcionar, no se va a escribir sobre la hoja, ¿sí? Entonces esto por favor no se olviden, esto es lo más importante. Una vez que yo ya termine de ingresar toda la información que requiero, hay que utilizar el fichero .close, ¿sí? Ahora esta partecita de aquí, me voy a darles, pero no les voy a dar la parte de la programación, sino les voy a explicar más o menos cómo funciona una excepción. ¿Sí? Nosotros para excepciones, esto igual solo quiero que me escuchen nada más, porque ustedes van a aprender esto bastante mejor dentro de programación 2, pero me gusta que vayan con la idea. ¿Sí? Una excepción, ¿qué se les ocurre cuando escuchan la palabra excepción? ¿Qué se les ocurre? Un caso donde no va a funcionar el código. Un caso donde no va a funcionar el código, ya, bastante bien. ¿Qué más se les ocurre una excepción? La palabra excepción. Como alguna anomalía o algo así. Alguna anomalía, ¿no es cierto? Básicamente una excepción es un error, ¿sí? Un error o un defecto dentro del código, ¿sí? Dentro de estas excepciones nosotros vamos a tener dos tipos de excepciones. Las excepciones en el momento de tiempo de ejecución y las excepciones en el momento de escritura. Cuando ustedes escuchan excepciones al momento de escritura, ¿qué se les ocurre? ¿O con qué creen que está relacionado esto? Normalmente las excepciones en el tiempo de escritura son todos los errores, por ejemplo, los puntos y coma, lo que no cerramos una llave, lo que dejamos un paréntesis abierto, lo que no definimos una variable. Por ejemplo, pusimos un entero persona y le pusimos la P con mayúscula y luego queremos llamar una persona como minúscula. Todos esos son los errores en tiempo de escritura, ¿sí? Normalmente estos errores se nos marcan aquí y nos permiten corregirlos en ese momento. Ahora, por ejemplo, los errores en tiempo de ejecución, ¿qué creen que sean? ¿O con qué creen que estén relacionados los errores en tiempo de ejecución? ¿O a qué les suena errores en tiempo de ejecución? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan esto de errores en tiempo de ejecución? ¿Alguien alguna idea?
Puede ser que cuando ingresamos una variable y no es del tipo correspondiente. Ya, buena observación, César. Por ejemplo, ese es un ejemplo de un error en tiempo de ejecución. En primer lugar, los errores en tiempo de ejecución son todos aquellos errores que se presentan cuando se ejecuta el programa. Yo sé que suena súper sencillo, ¿no? Qué bestia, profe, usted nos está dando el agua tibia ahorita. Pero la idea detrás de esto es que, por ejemplo, yo puedo ejecutar mi programa y puede ser que nunca dé un error. Pero como menciona César, por ejemplo, digamos que yo necesito operar, hacer una suma, ¿ya? Y en lugar de pasarle un entero o un doble o un flotante, le paso un texto, ¿sí? Porque me olvidé de hacer el integer parse int o el doble parse double o el float parse double, float, ¿sí? Yo no puedo hacer una suma de dos textos, ¿sí? A menos, no, estoy hablando de suma, no concatenación. No puedo hacer la suma de dos textos, ¿sí? Porque las concatenaciones sabemos que se pueden, ¿sí? Entonces, este es un error en tiempo de ejecución, cuando, por ejemplo, yo paso mal un dato. Otro tipo de error en tiempo de ejecución que normalmente les suele ocurrir es, por ejemplo, con los arreglos. Que, por ejemplo, alguien se olvidó de poner menor que el tamaño y le puso menor igual que el tamaño. ¿Qué normalmente nos salía ahí? Nos salía ese error del index out of bounds, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Que estoy intentando buscar un espacio de memoria más allá de lo que no tengo yo en el arreglo. Entonces, todos esos tipos de errores van poco a poco modificándose, van cambiando con el tiempo, ¿sí? Estos errores en tiempo de ejecución van a depender mucho del usuario y de qué datos nos presente el usuario, o de cómo nosotros podamos controlar estos errores. ¿Cómo el programador podría controlar los errores? Por ejemplo, si yo quiero sumar dos enteros, ¿ya? Y estoy utilizando un escáner, pero por alguna razón me olvidé de hacer el parse int, ¿ya? ¿Cómo creen que se pueda controlar esto? ¿A qué me refiero con controlar? ¿Creen que ustedes dentro de la programación pueda hacer algún código o algo que me permita controlar estos tipos de errores o no? ¿O no creen que se puede? ¿O siempre tienen que salirme los mensajitos en rojo y decir, no, usted hizo mal y por ende tiene que terminar el programa y tiene que volver a hacer todo de nuevo? ¿Creen que se puede hacer eso, sí o no? Normalmente esto que se denomina, ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es tener un bloque try catch, ¿sí? ¿Cómo se traduce el try catch? ¿Quién me dice cómo se traduce al español try catch y finally? ¿Cómo creen que se traduce? Intentar atrapar. O sea, intentar y atrapar. Exactamente, ¿no es cierto? Try y catch significa intente o trate y catch atrape, y el finally es finalmente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como programadores vamos a tener diferentes recursos. El recurso más básico para el manejo de excepciones es este try catch finally, ¿sí? Try catch finally. ¿Qué significa? El try es, por ejemplo, cuando el usuario está ingresando datos, le dice, a ver, vamos a tratar de hacer lo que usted quiere. Ya vamos a tratar de hacer lo que usted quiere. Por ejemplo, si es que yo le pido que ingrese una edad y el usuario, en lugar de escribir un número, escribe el número en palabras. ¿Ya? Si es que escribía el número en palabras, ¿qué pasaba? Directamente me salía el error de que no podía hacer la conversión, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer que trate de hacer esto. Le voy a decir al programa, a ver, vamos a tratar de que el número del usuario que escribió, que esté en palabras, no. Que el número del usuario que escribió trate de cambiarse a número, ¿sí? Si no se puede, yo puedo en la parte del catch, lo que puedo decirle, sabe que usted cometió un error, necesito repetir esto, ¿sí? Necesito repetir esto, ¿sí? Y el finally es una vez que usted intentó hacer lo que se pide, ¿sí? Una vez que usted intentó hacer lo que se pide. Si no hay ningún error, usted continúe con el programa, ¿sí? El final es como continúe con el programa. Y les digo, esto es a breves rasgos lo que hace un try catch final. Esto de aquí ustedes se van a dedicar igual una semana en ver excepciones y cómo manejar estas excepciones. Pero a mí me gusta que vayan sabiendo. Entonces, por ejemplo, la excepción que puedo yo tener, como les digo, por ejemplo, la conversión de un número, ¿no es cierto? Que escriban por teclado un número. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando yo les decía, vamos a ingresar el número de hijos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, escribía una letra. ¿Qué es lo que me arrojaba?
nos arrojaba un error, ¿no es cierto? Decía, no se puede convertir un texto a un número. Sí, en lugar de que me aparezca el error en consola, yo puedo ubicar todo esto dentro de un try y hacer que funcione luego, ¿sí? Es decir, repetir o pedirle al usuario que escriba nuevamente hasta que ingrese el dato correcto. ¿Sí? Más o menos está claro cómo funciona el try catch finally. Ya les digo, esto de aquí ustedes van a ver en programación 2 bastante, pero quiero que vayan con la idea. Las excepciones en tiempo de ejecución normalmente se controlan a través de estos bloques de código. El bloque try, el bloque catch y el bloque finally. El try es decirle, vamos a intentar hacer algo, ¿sí? Pero si encuentro un error, no voy a parar el programa. Simplemente voy a saltar al siguiente bloque de código, que es el catch. ¿Sí? En el catch yo puedo volver a pedir información, puedo poner valores por defecto, puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Y después de que ya tenga el try catch, es decir, ya intenté hacer algo, si es que pasó, si no tuvo ningún error, paso directamente al final. Si es que el try tuvo algún error, paso al catch y luego al final. Y el final es como continuar con el programa, seguir con la ejecución del programa. ¿Sí está claro? ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Y de cómo se escribe dentro de un archivo? ¿Sí estamos claros? Manito arriba si es que estamos claros, por favor. Christopher, José, Joan, Sebastián, Steven. ¿Sí está claro? Darío. Ya. ¿Alguna pregunta de cómo se escribe dentro de un fichero o de un archivo? ¿Ninguna? ¿Alguien que le haya dado algún error en el momento de implementar? ¿Ninguno? A mí, Martín. sí, Dígame. a mí me dio un error, o no sé qué pasa. Dice que no encuentra el archivo. Debe ser por el pad. De una vez, a ver, compártanos la pantalla y les Oh, corregimos a todos. ok, ¿Por qué debe gracias. ser porque está mal? Ya le explico. Pero a ver, compártanos, por favor, Martín, y le vamos revisando. Y debe ser algún error que la mayoría, no la mayoría, pero algunas personas deben tener y de paso corrijo para todos. Ya, ahí está. Ya le veo ahí. Entonces, por ejemplo, usted en este caso, Martín, ¿qué es lo que tiene? Fichero igual a new file writer, ficheros, archivo ejemplo, archivo txt, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos al explorador de proyectos. Ya, ahí tengo archivo ejemplo, archivo 1.txt. Sí está igual, está escrito igualito, ¿no es cierto? Vamos a la ubicación. Sí. Ya, ahí ejecutémosle a ver qué nos dice. Dice file not found, archivos ejem, no se puede encontrar la ruta especificada. Vamos ahora hacia a ese de ahí, el ficheros de intro Java. Dice, quitémosle esta parte de ficheros de adelante, el nombre del proyecto. Ahí ejecutémoslo de nuevo. Hay que grabarle. Control S, control F11. ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos dejarle, dejémosle abierto el explorador del proyecto para verle. A ver. Archivos, ejem, arch1.txt. Y ahora puede ponerle al ladito para ver que esté bien escrito el pad. O a ver, tenemos ahí. Archivos, ejem, arch1.txt. Es sin el primer slash. Martín, ahí. Ahí ejecutémosle.
Ahí estamos. Gracias, profe. Ya, a ver, de una vez de paso, ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, Martín, váyase a su explorador de archivos del proyecto y póngale clic derecho sobre el archivo 1.txt y póngale propiedades. Entonces, normalmente, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Es justamente este, ¿no es cierto? De coger y copiar el path, donde dice fichero de archivos de gem y archivo txt, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo les decía o les recomendaba? Nosotros normalmente no incluimos el nombre del proyecto, ¿sí? ¿Por qué no le incluimos el nombre del proyecto? En este caso yo no pongo el nombre ficheros. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar ya se sobreentiende esta parte, ¿sí? Y a las personas que les está dando ese problema es por esto, básicamente. Porque ya se sobreentiende en qué proyecto estoy. Si yo estoy en el proyecto ficheros, ya sabe que estoy ahí. Entonces ahorita lo que está intentando encontrar la computadora es dentro del proyecto que yo estoy, una carpeta que se llame ficheros, una carpeta que se llame archivos de ejemplo y el archivo 1.txt. Entonces esta carpeta ficheros no la va a encontrar nunca, ¿sí? No la va a encontrar nunca. Entonces siempre yo copio desde el nombre de la carpeta donde está ubicado mi archivo dentro de ese proyecto. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar este otro proyecto que dice archivos, ahí podría utilizar el otro. Sí, podría poner archivos, / archivos de ejemplo, archivo 1.txt. ¿Sí? Entonces la primera parte del path lo que me da es el nombre del proyecto. ¿Sí? Gracias, Martín. ¿Alguien alguna otra pregunta o algún otro Gracias, error que profe. tengan? No tiene de qué. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí está claro entonces para todos esto? Profe, tal vez puede Buenísimo. explicar qué hacen el try del proyecto. Que no entiendo. Ya, a ver, en este caso les voy a dar, ¿ya? O sea, ya les digo, no vamos a implementar, pero les voy a decir qué hace. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este try de aquí le hubiera salido un montón a Martín, por ejemplo. Este try lo que está haciendo es básicamente decir, a ver, trate de crear el archivo en esta ubicación. Pues, por ejemplo, para el error que le estaba dando ahorita a Martín, le hubiera servido súper bien este try. ¿Por qué? Porque le hubiera dicho, trate de crear este archivo en esta ubicación y como Martín no podía escribir, le hubiera pasado directamente el catch y le hubiera impreso, y iba a ser imprimir, le hubiera impreso este print stack trace, que es como el conjunto de errores que le va a dar. Sí, pero no nos hubiera aparecido el error aquí grande o en rojito. ¿Sí? Entonces en este try, ¿qué es lo que le digo? Intente crear el archivo en esta ubicación. Si usted pudo crear el archivo en esta ubicación, vamos a imprimir el número de líneas. Caso contrario, voy a imprimir el número de errores y aquí voy a decir que el archivo es diferente de nulo, le voy a cerrar y voy a imprimir simplemente los errores dentro del archivo. Básicamente es como imprimir todos los errores de la consola en un archivo. Eso es lo que estamos intentando hacer con el try y catch. Pero justamente este try y catch le hubiera servido a Martín, porque Martín no podía crear ahorita el documento, no podía crear en esa ubicación. Entonces con este try y catch, lo que hubiera pasado es eso justamente. ¿Sí? Lo que hubiera pasado es eso justamente, que hubiera intentado, no hubiera podido crear y hubiera continuado con el catch. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo David. No sé si ahí está más claro. Sí, ahí está bien. Listo. ¿Alguien alguna otra duda? ¿Algún otro error que les haya dado? Profe, una pregunta. Ajá, dígame, Martín. En el print writer, lo que está entre paréntesis, ese fichero, es como que el nombre de eso. Es el nombre de la hojita. O sea, Ya. Bien, ajá. gracias. Entonces aquí le estoy diciendo, a ver, voy a utilizar esta cinta de impresión en esta hoja. Es justamente eso. Siempre le voy a poner el mismo. Por ejemplo, yo puedo crear varios ficheros a la vez. Sí, puedo crear aquí, por ejemplo, otro file writer. File writer. File writer. Voy a ponerle ejemplo 2. Ejemplo igual a null. Punto y coma. Y aquí, por ejemplo, yo podría poner con no, perdón. Con la misma línea con la misma cinta de impresión, PW igual a new print writer. Estaba enseñando yo también. Puse unas cosas de
writer. Y aquí, por ejemplo, podría poner de... ¿Dónde estás? Ejemplo. Entonces, lo que le estoy diciendo es que esta cinta de impresión vaya a escribir en ejemplo. Aunque debería crearme otra para la otra hojita. Pero sí, eso es lo que hace Martín. Esto de aquí es como decirle dónde debo imprimir. ¿Sí? Listo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? ¿Segurísimos? Vale, muchachos. Entonces vamos con el último programa del semestre, que es este de leer archivos. Dígame, Darío. Disculpe, el FileWriter y el PrintWriter siempre se inicializan en null, como estaba ahí. O sea, ¿qué implica ello? No necesariamente. Esto, ¿verdad? De aquí son pasos de objetos. Yo podría directamente hacer esto. No necesito inicializarles en null. Yo podría coger y crearle directamente aquí. Podría hacer esto, Darío. ¿Sí? Esto directamente. Pero más que nada yo les inicializo en null, o a mí me gusta inicializarles en null, es por una convención que existe, ¿sí? En donde cuando yo creo objetos, lo primero que le digo a la computadora es, verá, yo quiero crear este objeto, pero solo escúcheme porque esto, hay más cosas detrás de esto, ¿sí? Cuando yo le inicializo en null, yo lo que le estoy diciendo a mi programa es, verá, yo necesito crear estos objetos, pero no sé de qué se van a componer aún. Entonces quiero que me asigne un espacio de memoria, aunque sea de 1 bit o de 100 bits o de lo que necesite crear, pero ya téngalo asignado, ¿sí? Téngame asignado ese espacio de memoria. Entonces, al momento de decirle como que cree null, acuérdese, por ejemplo, algo que nosotros hemos visto, cuando usted creaba un arreglo y le dejaba en vacío un arreglo de enteros y le dejaba vacío, cuando mandaba imprimir, ¿qué le imprimía? ¿El arreglo lleno de qué estaba? De ceros o de espacios vacíos, dependiendo de qué tipo sea. Ajá, ¿no es cierto? De ceros de espacios vacíos. Aquí es básicamente lo mismo. Es decir, a ver, créame un espacio de memoria para este FileWriter. Créame un espacio de memoria para este PrintWriter. ¿Sí? Esa es la idea, Darío. Entonces, con el null yo lo único que le hago, como les digo, es por convención nada más. Porque yo podría poner FileWriter fichero igual a la dirección y el PrintWriter PW igual a PrintWriter de la hoja donde quiero escribir. Es solo por eso nada más, Darío. Listo, Inge, gracias. De nada. ¿Alguien alguna otra duda? Profe, sí, cuando, por ejemplo, cuando ponemos ese del fichero y ponemos ese pad, si no existe Ajá. ese documento de texto, se creaba automáticamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si yo le pongo aquí, si yo, por ejemplo, ahorita le voy a borrar, ¿ya? Le voy a borrar es este de aquí, ¿no es cierto? No, es el de acá abajo. Archivos 2. Este es de archivo ejemplo 2. TXT. No, es el de acá arriba, archivo ejemplo. Le voy a borrar. ¿Ya? Ahorita no tengo este archivo ejemplo 2 TXT. Le borré. Le voy a ejecutar. Y lo que voy a hacer es refrescar esto de aquí. Refresh. ¿Por qué no me ejecutó este de aquí? El de unas listas circulares, perdón, muchachos. Por ejemplo, aquí pongo Pablo, del Hierro. Y aquí le voy a poner refrescar. ¿Se dieron cuenta? Automáticamente me crea el archivo. ¿Sí? Si es que yo nombro un archivo que no está creado, automáticamente me va a crear un archivo de texto. Eso, David. ¿Alguna otra duda? Inge, para que la carpeta aparezca ahí, ¿qué hay que hacer? Yo normalmente lo que hago es crear uno nuevo y aquí utilizar este que dice folder. ¿Sí? Archivo nuevo, folder. Entonces creo una carpeta que está relacionada al proyecto, pero no es parte de la codificación. ¿Sí? Eso es lo que deberían utilizar normalmente, esta opción del folder. Porque si utilizan un paquete o una clase, no es tan recomendable. O directamente un archivo de texto para que les aparezca dentro de los paquetes, no es tan buena idea. ¿Sí? Igual cuando ustedes vean patrones de diseño, ustedes van a ver algo que un patrón de diseño, no les digo que sea el único, es uno que se llama vista controlador, el cual les permite agrupar las clases dependiendo del tipo de clase que sean. ¿Sí? Entonces es mejor tenerlo todo separado por archivos. Por ejemplo, para cuando sean archivos de impresión,
lo mejor es utilizar esta que les digo, esta opción del folder. ¿Sí? Para eso me sirve, César. No sé si ahí está más claro. Sí, Inge, gracias. Ya. Darío, usted creo que me iba a preguntar algo más. No, Inge, era lo mismo de César. Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos? ¿Nada? Vale, entonces ahora sí comenzamos con la última del semestre. ¿Sí? Este de aquí es súper cortito igual. Más de comentarios y cosas que la programación en sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar yo para leer en cambio un archivo? ¿Sí? Para leer un archivo, ¿ustedes qué necesitan? Por ejemplo, si les mando a leer un libro, ¿qué es lo que necesitarían? El libro. Libro, ¿no es cierto? Si les mando a leer un libro, lo que necesito primero es leer el libro. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el libro o de dónde voy a sacar yo el libro? Es de esta opción File. ¿Sí? De esta opción File. Entonces, este es el que yo voy a leer. El File Reader básicamente es como sus ojos. ¿Sí? Es los ojos de la computadora para ese archivo. ¿Sí? Eso es el File Reader. Y este de aquí es algo diferente. Es algo nuevo para ustedes. No sé si han escuchado el concepto de lo que es un buffer. ¿O qué creen que es un buffer? ¿O alguien sabe lo que es un buffer dentro de programación? No, nadie ha escuchado lo que es un buffer. Pensémoslo así. El buffer es como la memoria a corto plazo que ustedes tienen. ¿A qué me refiero con la memoria a corto plazo? Por ejemplo, si ustedes les digo, lean la línea 12, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ir al número 12 y decir, bueno, aquí dice B, U, F, F, R, E, D, R, E, A, D, E, R. ¿Sí? O buffer reader. Es como la primera impresión que tiene su cerebro de leer esa línea, ¿no es cierto? Y en la computadora también pasa lo mismo. ¿Sí? Cuando yo tengo un archivo, digamos que este es un archivo completo del cual yo voy a leer. Ya tengo un archivo completo del cual yo voy a leer. ¿Ya? No es que la computadora coge y dice, ah, me mandó a leer el archivo y cojo y leo todo de uno, ¿no es cierto? No se puede. Igual que ustedes, por ejemplo, si les mando a leer una hoja de un libro determinado, no es que cogen, abren el libro en esa hoja y de una leen toda la hoja, ¿no es cierto? ¿Cómo leen normalmente una hoja ustedes? ¿O cómo deberían leer una hoja normalmente ustedes? ¿Qué se les ocurre? Línea por línea. Línea por línea, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los que hacen lectura rápida, línea por línea, los que somos un poquito más lentos como yo para leer palabra por palabra y vamos asociando, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de la asociación o de ir palabra por palabra o línea por línea, a eso se le denomina un buffer. ¿Sí? Es como ir almacenando información poco, 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 poco. ¿Sí? Como les digo, las computadoras no son como los humanos. O sea, los humanos podemos coger y sacar como una primera impresión de una hoja. Pero de ahí si queremos leer detenidamente, ¿qué es lo que hacemos? O palabra por palabra o línea por línea, ¿no es cierto? Entonces, esta pasar de la hoja completa a esta línea o esta palabra, a eso se le denomina un buffer, ¿sí? Es como una ayuda que tiene la computadora para ir moviéndose, o sea, para poder ir leyendo todo el archivo. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Manito arriba si está claro lo que es un buffer, o la idea de lo que es un buffer. Carlos, Darío, David, Joan, José, Matías, Sebastián, ¿sí está claro? Inge, disculpe, la diferencia con el File Reader es que el buffer solo lee pequeñas líneas, ¿o cómo? No, no, no. El file reader es, ¿cómo le explico? El file reader es como llegar a la hoja, directamente a la hoja y abrir el libro en la hoja y usted ve toda la hoja directamente, ¿no es cierto? Tiene acceso a esa hoja. Mientras que el buffer reader es como ir almacenando de palabra en palabra o de línea en línea. Esa es la idea, Darío. Entonces usted tiene la hoja. Cuando yo le digo, lee esta hoja, ¿usted qué es lo que hace? Lo primero que hace es coger, levanta la hoja y ve toda la hoja completa, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el file reader. Es como preparar la hoja para que pueda ser leída.
Mientras que el buffer reader es como ir sacando pedacito, línea por línea o palabra por palabra. No sé si ahí está más clara la analogía, Darío. Ah, listo, dije, gracias. ¿Sí? ¿Alguien alguna otra duda? Segurísimo, está claro lo que es un buffer reader o un buffer en general. Ya les digo, un buffer es simplemente como una ayuda adicional para yo poder almacenar información parcialmente. Sí, eso es lo que me hace un buffer. Ahora bien, esto de aquí es simplemente porque voy a escribir dentro de un archivo. Tengo el file writer y el print writer. Es para eso nada más. Ahora bien, ¿qué es lo que le digo? Verán, ¿yo qué archivo quiero leer? Sí, ¿qué archivo quiero leer? El archivo que se encuentra ubicado en archivos 2, ejemplo. Archivo ejemplo. Ese es el archivo que yo quiero leer. Con este file reader, ¿qué es lo que digo? A ver, vamos a listar la hoja, vamos a preparar la hoja. Sí, vamos a preparar la hoja. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a ir almacenando parcialmente cada información. Es decir, puedo almacenar de línea en línea, de palabra en palabra. ¿Sí? Normalmente lo que hace la computadora es almacenar de línea en línea. ¿Sí? Entonces, coge una línea, lo pasa al buffer reader, coge otra línea, lo pasa al buffer reader y así sucesivamente. Entonces, ustedes siempre que lean un archivo, van a tener que pensar en esto. Van a tener que pensar en que se lee de línea en línea. Entonces, ¿cuál es el proceso lógico de esto? Decirle dónde se encuentra ubicado el archivo es como decirle dónde, en qué parte de la, no quiero decir biblioteca, en qué parte, o en la ubicación donde se encuentra el archivo, ¿ya? Este de aquí, ¿qué es lo que hace? Prepara la hoja que ustedes quieren leer, es decir, abre la ubicación. Y el de aquí va a ir almacenando información de línea en línea según lo que se le solicite. ¿Sí está claro? Está claro el proceso lógico de esto, para leer un archivo. ¿Alguien que no me haya entendido? ¿Seguro es que está claro para todos? Ahora bien, ¿cómo se hace el proceso de lectura? El proceso de lectura básicamente es a través de esta opción, que es el readline, ¿sí? Del buffer reader. Es un readline nada más, ¿sí? Como su nombre mismo lo indica, es leer una línea. Como les decía, el buffer lo que hace es almacenar de línea en línea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo con este archivo de aquí? Por ejemplo, dice que está en archivos 2, ejemplo 2. ¿Qué es lo que tengo aquí? Vale, esta es mi primera línea de impresión dentro del archivo, bla, bla, bla. Y para leer el archivo, ¿qué es lo que le digo? Como find, ¿por qué no puedes encontrar? Está bien escrito, ¿no? Ah, está mal escrito. Está con mayúscula. ¿Se dan cuenta? Este es el problema. Por ejemplo, aquí tengo escrito con mayúscula y acá estaba con minúscula. ¿Y ahora por qué no? Archivo, ejemplo, hay dos, ejemplo 2. Yo mal, muchachos, archivo ejemplo 2. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si ustedes se dan cuenta, este readline, yo no necesito almacenarle siempre un string. Sí, esa es la primera cosa. No necesito almacenar siempre un string. Podría directamente simplemente poner el buffer.readline e imprimir directamente. Pero a mí me gusta, ¿por qué? Porque con esto de aquí yo puedo ir almacenando y puedo ir modificando, puedo ir jugando con los elementos. Por ejemplo, si es que consultaron la parte del split, pueden utilizar el split para esta prueba. ¿Sí? Para utilizarlo dentro de este texto, se me fue la palabra, de este string. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hago? Leo la primera línea, dice, hola, esta es mi primera línea de impresión dentro del archivo, y le concateno con línea 1, que es esta de aquí. Luego, cada vez que yo hago un readline, automáticamente o solito se me va modificando de línea en línea. ¿Sí? Cada vez, el readline 1 es este, el readline 2 es este, el readline 3 es este. ¿Sí? El readline lo que hace es saltar, siempre ir saltándome de línea en línea, de línea en línea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pongo otro readline. Aquí hago un split por la coma, que es lo que alguien que se quiera ganar los 0.5 que les ofrecí para que me explique qué es el split. Y de ahí, por ejemplo, tendría el system para la línea 2. ¿Sí? Sí, es lo que voy a hacer. Entonces, como se dan cuenta, el readline lo que hace es como decir, bueno, tengo mi buffer, copio esta línea. Tengo mi buffer, copio esta línea. Tengo mi buffer, copio esta línea. Tengo mi buffer, copio esta línea.
¿Sí? Eso es lo que hace el buffer, ir sacando de línea en línea. Como les digo, no necesariamente necesitan usar el string para almacenar. A mí me gusta, como les digo, porque después de eso yo puedo utilizarlo. Sí puedo utilizarlo. Dentro de mi programa, por ejemplo, puedo hacer operaciones con esto. Sí, puedo hacer operaciones con esto. De ahí es independiente de cómo ustedes programan. Pero a mí me gusta utilizarlo, como les digo, porque después yo puedo ir haciendo operaciones. Para leer todo el archivo es esta parte de aquí. Lo único que voy a hacer es decirle, a ver, mientras la línea que usted esté leyendo, ¿sí? Mientras la línea que usted esté leyendo sea diferente de null. ¿Ustedes qué creen que cuando llegue aquí a la línea 18 y quiera leer la siguiente línea, qué le va a pasar? ¿O qué le va a decir el programa? ¿Qué creen que nos va a decir? La siguiente línea va a ser null o está vacía, ¿no es cierto? Porque no tengo una línea 19. Entonces me va a decir es nula. Entonces yo lo que le digo, a ver, mientras usted tenga mientras la línea que usted esté leyendo sea diferente de nula o de vacía, vaya imprimiendo. Sí, vaya imprimiendo. Entonces por eso es que me imprime todo lo del archivo. ¿Sí? Y aquí también es importante esto de aquí, el punto close. Si yo no hago el punto close, no les va a imprimir nada. Si no les va a imprimir nada. ¿Sí? Porque va a pensar que ustedes van a hacer más operaciones con el archivo. Entonces, si yo no tengo el punto close, no nos imprime nada. Ya les digo, ustedes pueden hacerlo individualmente. Por ejemplo, pueden ir haciendo con este buffer de línea en línea. Es decir, ver readline para la primera línea, ver readline para la segunda línea, ver readline para la tercera línea. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, quiero leer las 5 primeras líneas de un archivo, ¿cómo harían ustedes? ¿Cómo lo harían? Para no tener que poner 5 veces el ver readline. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Con un for, tal vez. Exactamente, ¿no es cierto? Con un for. ¿Qué es lo que yo podría hacer aquí? For int i igual a 0, punto y coma, y menor que 4, punto y coma, y más. Es lo que hago aquí. Por ejemplo, podría poner prueba igual a .br.readline. Y ya. Y voy a hacer que simplemente me imprima nada más. Sysó de prueba. Ya. Y ahí leería las 5 primeras líneas. 0, 1, 2, no 5 primeras líneas. Leería las 5 líneas. Solo 5 líneas. Ahora, ¿qué números de líneas serían estos? Tomen en cuenta todo esto. Piénsenlo en un segundo. ¿Qué números de líneas serían esos? A todos un minuto para pensar. ¿Qué líneas estaría imprimiendo? La 1, la 2 y las 5 que le siguen. ¿Qué líneas imprimiría? ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? Las primeras 6 líneas. En números, César, ¿cuáles serían? La línea 1, línea 2, y así hasta la sexta línea. ¿Todos están de acuerdo con César o alguien tiene alguna idea diferente? No imprimiría las dos primeras y luego repetiría las dos primeras hasta la cuarta. ¿Quién está de acuerdo con Christopher? Manita arriba, ¿quién está de acuerdo con Christopher? Y vamos a dejar manita abajo el que está de acuerdo con César.
6 personas de acuerdo con Christopher. Realmente es lo que pasa, él hace lo que menciona César, ¿sí? Acuérdense que aquí yo no estoy pasando un número de línea. Simplemente yo estoy llamando al readline. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí imprimo la línea 1, la línea 2. Solo una acotación adicional. Aquí los números de línea siempre comienzan desde el 1, ¿sí? No comienza desde la línea 0. Entonces imprimo la línea 1 y la línea 2. Una vez que ya hice este readline, es como que estas dos líneas ya fueron leídas, ¿sí? Ahora con el for, ¿qué es lo que digo? Quiero que haga 0, 1, 2, 3, 4 veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer, en la pasada del 0 del for va a ser este. La pasada 1 del for va a ser este, la pasada 2 del for va a ser esta línea, la pasada 3 del for va a ser esta línea, la pasada del 4 del for va a ser esta línea, ¿sí? Entonces, cada vez que yo llame al readline, no es que yo me ubico por línea, sino simplemente es la siguiente línea, 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 y el cursor queda activo. Es como que, por ejemplo, ya leí esta línea y el cursor se me queda activo para la siguiente vez que llame acá, leeré esta línea. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Venid arriba si es que está claro cómo está funcionando el readline. Profe, entonces el cursor siempre se queda en la última línea que escribió. Bueno, que leyó. No que escribió, que leyó. Sí, que leyó. Exactamente, en la última línea que leyó. Y si quiero reiniciar el cursor, ¿cómo sería? ¿Cuándo se puede? Toca volver a llamar el archivo desde cero. O sea, lo que tendría que hacer nuevamente es volver a crear el nuevo buffer reader y volver a crearlo otra vez para reiniciar todo desde cero. Si usted no le crea como un nuevo, simplemente vuelve a leer desde donde se queda. Tendría que volver a hacer esto de aquí. O crear un nuevo buffer, por ejemplo. Por ejemplo, aquí poner, volver a hacer esto. Buffer reader br1 igual a null. Y aquí poner buffer reader br1 igual a fr, para que le vuelva a comenzar a leer. ¿Sí? Esa sería la única forma de volver a reiniciar todo, David. No sé si me expliqué. Profe, una pregunta. ¿Y si quiero llamar una línea específica? Si quiere Aquí no volver a qué, funciona perdón. así. Si quiero llamar una línea específica o imprimir una línea específica, o eso no es posible. Claro que es posible. ¿Qué es lo que yo haría? Para todo hay soluciones, Christopher. Por ejemplo, si yo les digo, quiero imprimir la quinta línea, ¿qué es lo que yo haría? Utilizar el for. For indi igual a 0 y menor, que en este caso sería 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. La quinta línea es la que quiero, ¿no es cierto? Entonces sería menor o igual que 3 y aquí no le imprimiría. O sea, no le imprimiría, simplemente haría que le vaya leyendo, 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 leyendo. Una vez que terminó el for, ahí sí hago CISO de la línea de impresión. Eso es lo que yo podría hacer. Es una forma. Hay otras formas, pero esa es una forma que podría hacer Christopher. No sé si me expliqué. Sí, profe. Así que Inge, Dígame, Darío. disculpe, el prueba solo es el buffer reader, ¿verdad? El string prueba. No, la prueba es el string donde yo estoy almacenando lo que lee el buffer reader. Eso es lo que hace el prueba. Es simplemente donde yo almaceno lo que estoy leyendo del archivo para utilizarlo dentro de mi programa. Listo, pero entonces las primeras líneas no serían línea 1 y línea 2. ¿Por qué sale en la impresión, sale lo demás texto? No le entiendo bien la pregunta, Darío. Profe, cuando imprime primero todo el texto del archivo, entonces eso le preguntaba. Es que, a ver, termine, Darío, porque no le estoy entendiendo bien la pregunta. Pero, o sea, no está imprimiendo solo línea 1 y línea 2, profe, a eso me refiero. No, a ver, aquí acuérdese qué es lo que yo hago. Lo que le estoy haciendo aquí es decir, a ver, voy a crear este string dentro de mi programa, ¿no es cierto? Es como aquí poner string prueba igual a hola mundo. Sino que yo estoy poniendo aquí string prueba igual a lo que tenga en la primera línea de ese archivo. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciéndole aquí. En lugar de poner string prueba igual a un texto que usted quiera poner, yo lo que le estoy diciendo es string prueba igual a lo que tenga en la primera línea de ese archivo, porque es la primera vez que llamo al readline. ¿Sí? Y acá simplemente le estoy diciendo, a ver, vamos a imprimir lo que usted tenía en la primera línea de ese archivo con el texto línea 1. Por eso es que me sale lo primero que yo tenía dentro de ese archivo, más el texto línea 1. No sé si ahí está más claro, Darío. Listo, Inge, gracias, ahí ya le vi.
Ya, eso les digo. Este string prueba, lo único que hace es ir almacenando lo que vaya leyendo de la línea. Y esto de aquí es un texto. Es simplemente un texto. Es como poner string igual a hola mundo, texto igual a cualquier cosa. Aquí lo único que le digo es string prueba igual a la primera línea del archivo. Igual a la segunda línea del archivo. Igual a la tercera línea del archivo. Igual a la cuarta línea del archivo. Así hasta salir del for. ¿Sí está claro? Sí, y disculpe, ¿por qué le hizo pasar otra vez al FileWriter y PrintWriter? O sea, eso no era solo para escribir el archivo. Es que acá abajo voy a utilizar. Ah, listo. O sea, estos de aquí no están haciendo nada. Estos dos de aquí no están haciendo nada. Realmente no están haciendo nada estos dos de aquí. Sino que yo acá abajo les iba a utilizar para poder... escribir más cosas. Para eso nada más. Ah, listo, dije, gracias. Profe, perdón, para reiniciar el buffer reader era br igual a buffer reader fr, ¿no? No lo escucho muy bien. No, a ver, si yo quiero volver a leer todo el archivo completamente, ¿qué es lo que yo les recomendaría hacer? Lo que recomendaría hacer es hacer otro buffer reader. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner buffer reader. Buffer reader, por ejemplo, br1 igual a null, punto y coma. Y acá abajo crear otra vez br1 igual a new, pues, buffer reader de fr. ¿Sí? Este de aquí es como que les inicializa nuevamente la lectura. Entonces, si quiere volver a leer otra vez el texto 1, utilizaría el br1. ¿Sí? br1.readline, para que nuevamente comience a leer todo desde cero. No sé si ahí está más claro, David. Sí, en sí no se puede reiniciar un buffer reader, ¿no? Para que No, vuelva a leer. no. Listo. Les estoy mintiendo porque creo que sí hay una forma, pero ahorita no me acuerdo. Déjenme ver, a ver. No está aquí. Tal vez sí haya, pero no estoy seguro. De gana les estoy mintiendo. No estoy seguro. Pero si yo necesito volver a leer el documento nuevo, por el momento usemos, o sea, tocaría crear un nuevo buffer reader. Me parece que sí hay un método, pero no me acuerdo. Porque hace tiempos que no utilizo archivos. Ya les voy a ver. Si es que le encuentro, les mando. Pero si no, por ejemplo, si yo les mando a leer dos veces el mismo texto, lo que deberían hacer es crear dos buffer reader diferentes. ¿Sí está claro? Debería haber alguno de reinicio, pero no estoy seguro. De gana les estoy mintiendo. No estoy seguro. Ya voy a verles, muchachos. Porque hace tiempos que no veo archivos. Pero ya les veo. Sí, si es que encuentro el método, les mando. Debe ser algún br.reset o alguna cosa así. ¿Sí? Pero por el momento, perdón, esa es mi culpa. Por el momento lo que vamos a hacer es crear un nuevo buffer reader y sobre ese buffer reader leer nuevamente el archivo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Tienes ninguna otra pregunta? De ahí para leer todo, como les digo, pueden usar el while, pueden utilizar un for, pueden utilizar lo que quieran. Y lo último que es aquí igual. Para el try y catch, el try lo que vamos a hacer es, en este caso, por ejemplo, es intentar abrir el archivo. Si es que el archivo no se abre, yo no necesito ni crear el new file reader ni el new buffer reader. Sí, de ahí simplemente voy leyendo. Igual aquí imprimiría todas las líneas me fue la palabra, todas las líneas de excepción o todos los errores. Y aquí igual, con el final y hago que se cierre. Sí, cómo manejo de excepciones. Ya les digo, es algo que me gusta que vayan sabiendo. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Inge, disculpe, los cambios que hacen imprimir no quedan guardados, ¿verdad? Oh, no. Aquí este es mi archivo de texto. Por ejemplo, aquí está ahora es la primera línea de impresión entre el archivo y no se modificó con la línea 1. Acuérdese que por eso justamente, Darío, es lo que yo saco este string aparte. Como se acuerda, este string lo único que hace
es simplemente imprimirla en consola en este caso. Pero, por ejemplo, si yo quisiera copiar de un archivo a otro, ¿qué es lo que ustedes harían? Por ejemplo, si yo quiero copiar la información de un archivo a otro, ¿qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo? En el file reader iría el nombre del otro archivo. No tanto eso. Yo tendré que crear un file writer y un print writer. Y acuérdense que ustedes dentro de este print writer pueden pasarle una variable. Entonces yo le podría poner printwriter.println y en este caso tendré que poner prueba. Y ahí copiaría de un archivo a otro. Es como que yo le pongo aquí, por ejemplo, a este de aquí. pw.println inline. ¿De qué vendría a imprimir aquí? De prueba. Y ahí estaría copiando. Lo que leo de este archivo, lo estaría imprimiendo en este archivo. ¿Se da cuenta, Darío? Sí. Sí, eso es lo que yo podría hacer. Por ejemplo, si tienen que hacer una copia de un archivo a otro, copio de lo uno y le imprimo en lo otro. Sí pueden ir jugando con estas dos cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta más? Manito arriba si es que está claro esto, por favor. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Vale, a ver, les voy a mandar el código para que lo puedan implementar dentro de su máquina. Escribir archivo. Y les voy a pasar por el chat de aquí. Descargar hacen, por favor, porque si después le copian directamente, le modifica y pueden modificarle a sus compañeros igual. Home computer. Desktop, escribir archivo. Listo, muchachos. ¿Dudas, preguntas? A ver, ¿quién quería ganarse los 0.5 del split? Sí les había dicho eso, ¿no es cierto? Que tenían que no exponer, pero más o menos presentar qué es lo que hicieron. ¿Alguien hizo eso? A ver, dos manitos abajo. César. No, nada, que iba a decir que sí. Ya, entonces, a ver, César 1 y alguien más que haya hecho. 2 personas. ¿No? ¿Nadie más? Yo también hice, profe. Y a ver, César y Martín. A ver, César, comience usted. Y de ahí le vemos a Martín, ¿ya? Ya yo le comparto pantalla de nuevo. A ver, ¿qué hacía la opción split? ¿O para qué me sirve la opción split? La opción split sirve para separar un string dependiendo un carácter que yo le dé. Ya. Y dependiendo de cuántas separaciones haga, puedo usarle como si estuviera almacenado en un array. Buenísimo. Ya. Entonces, Y ¿cómo funciona? Yo lo que había hecho es básicamente la idea que le dije en la otra clase de reemplazarle primero los 3 caracteres a letras y para volver a pasarles a letras le usé el punto split con 2 puntos para volver a ponerle el código de 3 letras. Y Súper bien. también lo utilicé para la búsqueda binaria. Ya. Primero al volverles números, solo le tenía que comparar el primer carácter, que iba a ser el número de los 3 códigos, del código de 3 letras, y luego ya simplemente tenía que comparar
si en caso de que el primer carácter fuera igual, tenía que comparar si la parte que estaba después de los 2 puntos era un número mayor o menor. Y para eso simplemente le saqué la parte de los números y le puse un integer.parse. Ya, lo importante es que se den cuenta de esto. Con el split, yo voy formando como arreglos de una sola palabra, ¿sí? Como arreglos de una palabra. Y esos arreglos o estos valores de estos arreglos yo puedo ir modificando. Sí, bastante bien, César. Martín, compártanos su pantalla para verle. Ok, profe. Ahí se ve. Sí, ya lo vemos ahí. Ya, bueno. Yo también hice más o menos lo parecido. O sea, como que sí me gustó la idea que usó César otra vez, que nos explicó. Entonces, aproveché eso también. Igual. Ajá, digamos, yo usé mismo el split, pero como en un punto y coma. Ya, En mi caso, para ordenar de acuerdo al orden que nos dio en el archivo, ya. pues hice como que un arreglo de los códigos que leg, arr, asu, ¿no? Ujú. Y a cada código le asigné un número. Y ya lo Entonces, cambié. Ya. ajá, digamos el 1 para que se ponga primero la leche, luego el arroz, el azúcar y así. Ya. Y en base a ese código, pues ya simplemente iba ordenando en el arreglo de los códigos, iba ordenando así, de acuerdo al número, y, y también iba moviendo en el arreglo donde ya estaba tipo el código completo con el código y el número. Ya. Entonces ya no, como que ya no tenía que volver a convertir el número en el código, porque ya Ya. estaba en un arreglo aparte. Eso es lo Y, importante. ajá, y para ordenar, ajá, y para ¿cómo es? La búsqueda binaria, pues hice lo mismo, pero con un arreglo, pero de los números. Entonces se Ya. arreglaba por el número y ya. Bastante bien, Martín. Ya se dan cuenta, realmente la importancia del split es justamente esto, ¿sí? Como les digo, yo puedo una misma palabra dividirle, ¿sí? Dividirle o sacarle como pedacitos. Lo único que a mí no me gusta realmente del split es que hay que mejorar, hay que utilizar esta parte de los arreglos. Entonces, la palabra que se divide se pone como dentro de un arreglo y dependiendo de este arreglo, va hacia un lado o hacia otro. Es lo único que no me gusta del split. Pero es bastante útil, ¿sí? Bastante, bastante útil. Eso, muchachos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna otra cosa. Inge, disculpe, yo también lo podría presentar, yo también lo implementé. A ver, compártanos, Darío, pero déjeme ver cómo nos va al final del semestre. Pero usted está con buenas notas. Creo que le va a quedar debiendo puntos si le pongo 0,5 más. Bueno, A con ver, todo lo implementé. a ver, déjeme ver, Darío. Pero César y Martín seguros, al final cuando estemos viendo notas la próxima semana, me hacen acuerdo, ¿ya? Por favor. Ahí se ve la pantalla, Mm, Inge, disculpe. sí, ya lo veo. Bueno, yo lo implementé un poco diferente, como expusieron los compañeros. Bueno, como usted nos comentó, podíamos ya hacerlo de una vez por orden alfabético. Ujú. Entonces, bueno, le utilicé esa clave, por decir así. Pero, bueno, Ya, como comentaron, el split separa un carácter que nosotros especificamos. Entonces, bueno, yo le puse al primero el código con un guión, por decirlo así. ya, Entonces, bueno, aquí hago el ingreso de los 10 últimos productos. ya, Y bueno, luego les separo. O sea, primero para imprimir como usted nos pidió, les separo dependiendo si se ingresaron. El número ya pasa de 2 dígitos o de un dígito. Eso para la impresión. Y luego hago un string súper largo, por decirlo así, para de ahí usar el split que está aquí. O sea, ya. le concateno. Hago un string que se llama códigos totales y ahí concateno todito. Entonces, bueno, al usar el split me quedarían solo el nombre del producto y el número, que eso lo uso principalmente para la búsqueda binaria. De otra Y forma. ajá, y bueno, en la búsqueda binaria me baso en los dos parámetros, en sí, el número y el producto, para encontrarlo. En este caso el número quedaría como string y bueno, el producto igual. Sí, bastante bien.
Bastante bien, Dari. Igual bastante bien. Listo. Y disculpa una pregunta, bueno, más de teoría que acabamos de ver ahorita. Ujú. Bueno, le implementé el escribir archivo, pero no me sale el archivo de texto. No sé cómo podría ser. A Porque ver, para escribir. sí se ejecuta, pero no me... Póngale a refrescar. F5 o clic derecho, refresh. Sobre la carpeta, pero sobre el proyecto. Ahí. Ah, listo, dije. Gracias. No tiene de qué. Sí, si no le ponen refresh es como que ya está todo hecho, pero no se implementa todavía. Hay que ponerle refresh. Eso no se me olvida ante mí. Inge, disculpe, cuando hacemos el ingreso por consola, cada vez que ingresamos o abrimos el archivo, se va a guardar automáticamente lo que Pero ingresemos. en este caso, cada vez que ustedes abran el archivo o cada vez que ejecuten el programa, es como que se vuelve a escribir todo. Sí, es como que se limpia el archivo y se vuelve a escribir todo de nuevo. Por eso es que Ah, siempre, cada vez que yo escribo un archivo, siempre tengo que darle refresh, porque es como crear un archivo nuevo desde cero. Si bien es cierto, en este caso siempre va a imprimir lo mismo, no, bueno, sí, lo mismo de las primeras partes, menos lo que cogemos por consola. eh, es como volver a crear un archivo nuevo, Darío. listo, Inge. Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? ¿Estamos claros? Vale, muchachos. Vamos a hacer la última actividad del semestre, que va a ser como deber, ¿ya? Pero tienen ahorita suficiente tiempo para hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya el último deber, y ya con eso se libran de mí. No se olviden, es cierto, mañana no se me olvidarán la prueba, ¿sí? De 11 a 1. Sí, no se me olvidarán. Manito arriba que esté claro que mañana es la prueba de 11 a 1. Después se me pierden mañana y ¿qué hacemos? A ver, vamos a poner última actividad del semestre. Última actividad del semestre. Última del semestre. Faltan manitos de arriba. No se me olviden mañana la prueba, la segunda prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Crear 3 archivos. El primero se van a almacenar arreglos, 5 arreglos obtenidos por tipo entero 2. A ver, de tipo entero 2, de tipo doble 2 y de texto 1. Hagámosle 6 arreglos ya, para hacer uno de caracteres también. Y uno de caracteres. Caracteres 1. Estos arreglos van a tener una dimensión de 10. Ya. Pues se van a demorar mucho cargando. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Que solo carguen los últimos 2 valores. Es decir, van a tener 8 valores precargados ya en el arreglo y solo van a poner los últimos 2 valores. Sí, pueden utilizar directamente las posiciones. Por ejemplo, sería arreglo entero de la posición 8 igual a tanto, arreglo entero de la posición 9 igual a tanto. Sí, directamente. Para que no se me demoren mucho en cargar palabra por palabra. ¿Sí? 8 valores precargados en cada arreglo. Esta es la primera parte. Más bien dicho, el primer archivo. El segundo archivo.
utilizará estructuras secuenciales repetitivas, un for y while para crear 500 líneas de un texto randómico. A ver, ahí les voy a ver qué tan creativos se pueden hacer. ¿Sí? Se necesita 10 líneas como base para el texto. Basado en 10 líneas, o sea, 10 textos que ustedes creen, utilizando un for o un while, creen 500 líneas de texto. Sí, 500 líneas de texto randómico. ¿Ya? Ese es el segundo archivo. Y el tercer archivo es realizar una copia del segundo archivo y crear 200 líneas adicionales, números al azar entre 0 y 300, entre 0 y 300. Entonces copio las primeras 500 líneas de texto, las copio, ¿no es cierto? Una vez que las copié, voy a agregar 200 líneas más con números randómicos, solo números, ¿sí? Entre 0 y 300. Una vez que ya tengo agregadas estas 300 líneas, estas 200 líneas con solo números, se necesita obtener la suma acumulativa estos números. Tienes que tener la suma acumulativa, coma, el promedio, el mayor valor, el menor, el menor valor. A ver, la suma acumulativa, el promedio, el mayor, el menor valor de estos números. Y para acabar con algo bueno, se necesita imprimir los números ordenados ascendentemente. Es decir, van a sacar esos 200 números y lo van a ordenar ascendentemente. Todo esto ya tienen el código. Es simplemente implementarlo nada más. Ordenados ascendentemente. Y finalmente, preguntar por consola un número, buscarlo e indicar en qué posición del archivo se encuentra. Sí, no del archivo, en qué posición se encuentra del arreglo desordenado que ustedes tienen. Del arreglo se encuentra. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, profe. Dígame, Martín. ¿A qué se refiere con 10 líneas base para el texto? Por ejemplo, o sea, van a tener 10 textos. O sea, texto 1 igual a una línea, texto 2 igual a otra línea, texto 3 igual a otra línea. Así 10. ¿Ya? Y de esos 10, usted va a ir estructurando las 500 líneas de forma randómica. No sé si hay... o sea, digamos, texto 1, texto 2, texto 3, de ahí la línea 39 es texto 3, por ejemplo. Ajá, exactamente. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpe, esas de las líneas base son en un arreglo, ¿verdad? Ya depende de usted.
No le puedo listo. decir ni que sí ni que no. Pero esa es la... Podría ser. Y, profe, disculpe, los números aleatorios del tercer archivo son enteros, ¿no? Los números al Enteros. azar. Sí, enteros. Pongámosle adicional 10 números enteros. Pongámosle aquí. Enteros al azar entre 0 y 300. ¿Alguna otra cosa más? Nada más seguros. Y disculpe, en en el deber le ponemos como comentarios el try y el catch también, ¿o no? No. Eso ya no. O sea, eso les digo. Sinceramente, el try y catch es solo informativo para que sepan qué es lo que van a aprender el próximo semestre. ¿Sí? Cómo se hace el manejo de excepciones. Listo, dije. Gracias. Inge, Sí, César. ¿es la suma acumulativa y el promedio solo que salga a la consola o le escribimos en el archivo también? Buena pregunta. Hagamos que salga en el archivo también. ¿Sí? Almacenar estos resultados en el archivo. Sí, entonces, por ejemplo, ahí ponen suma acumulativa es tanto, promedio es tanto, máximo es tanto. Sí, pero de una vez que voy acostumbrando a grabar. Sí, gracias, César. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? Manito arriba si está claro todo lo de la actividad. David, Eric, Steven, ¿sí? Buenísimo, muchachos. Entonces, con eso terminaríamos nuestro PEA. No me voy a despedir todavía porque de aquí nos vemos mañana para la prueba y el próximo miércoles para el examen. Pero bastante bien, muchachos. Sí, bastante buen curso. Ya hemos de hablar de esas cosas la próxima semana, ya cuando les entregue notas. ¿Sí? Listo. Entonces pongámonos a trabajar. Les voy a cerrar la llamada porque si no se me desconcentra más en el Teams, porque a veces prenden los micrófonos y demás. Pero si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir por el Teams o por WhatsApp. Sí, no habría ningún problema. ¿Y les ayudo? Si no hay ninguna otra pregunta, nos veremos el día de mañana para la prueba, por favor. ¿Sí? Profe, ¿nos va a enviar ese documento? Sí, ya les envié por el chat, está Christopher. ¿No Ya, la profe. recibieron? Está lo que está escrito aquí, está en el chat y abajo está el programa del escribir. Sí, ya lo vi. Perdón. ¿Sí? No se Sí. preocupe. Ya está en el chat. Listo, muchachos. Entonces, trabajemos y nos veremos el día de mañana. Por favor, no se olviden mañana de 11 a 1 para la prueba. Listo, que tengan una buena tarde si no hay más preguntas.